contrarreforma. La contrarreforma, recuérdense que es la manera como el cristianismo católico responde a todos los reformistas como Lutero, Calvino, Juan Knox, Enrique VIII. Es la manera como responder a esa nueva realidad que tienen en Europa. Aquí les aparece entonces eso y vamos a entrar de lleno entonces al barroco español. Hay algunas diapositivas que tienen bastante texto, yo les voy a hacer la explicación, pero no las voy a revisar una por una, sino que les voy a apuntar algunas cosas y las voy a ir pasando, porque me interesa que vayamos a la parte ya artística. Entonces, entre el 1600 y 1750, que serían siglo XVII y siglo XVIII, es el período en el que tiene auge el barroco en España. Pues el barroco en España no es no es uno solo, sino que a diferencia de Italia, a diferencia bueno, Italia es religioso, es dirigido por el papado. En Francia es un barroco al servicio de la monarquía. En Flandes es un barroco al servicio de la burguesía y la aristocracia. Entonces, en España es completamente al cristianismo católico, es decir, obedece al papado. Pero acá tiene una manera de expresarse a nivel de plástica bastante diferente a lo que habíamos visto, porque hay devociones que se mezclan con la tradición mozárabe, por ejemplo, o la tradición mudéjar, es decir, la influencia de los musulmanes en el área de España. Esa es la diferencia grande, grande que vamos a encontrar con España del Renacimiento en adelante, de hecho del Gótico en adelante. Es una diferencia bien, bien grande. Siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hubo influencia directa del Islam en esa región. Entonces, ahí tenemos unos diagramas que ustedes los van a revisar luego despacio sobre el siglo XVII y siglo XVIII. Mencionarles sobre esto que pues los moros o moriscos son los musulmanes. Estos tienen influencia bastante grande en el desarrollo de este arte y se mezcla con el mandato, por así decirlo, del Concilio de Trento, o sea, de la contrarreforma, porque acá la idea es contrarrestar a través de imágenes, por ejemplo, la falta de recursos o no de recursos, sino la falta de textos que existen de la Biblia. O sea, la Biblia como tal, como documento muy cercano a lo que ustedes conocen en la actualidad, ya existe acá en esta época, pero no está al servicio, o sea, no está al alcance más bien de todo el mundo. Entonces, sigue siendo necesario educar a través de las imágenes. Esa es una gran diferencia con el protestantismo, porque ellos no tienen imágenes. Entonces, dependen de lo que pueda expresar a través de un sermón, a través de una evangelización, el pastor o el ministro que esté en ese momento pues hablando. ¿Qué más sobre esto? Pues hubo una conversión forzada de todos los musulmanes que se quedaron en España, eso ya se los he mencionado. El cristianismo no es tolerante con otras religiones y eso sin que se sientan así como que somos malos. No, es simplemente que siguiendo los preceptos del cristianismo primitivo y luego el cristianismo católico romano, en todas las versiones que hay ahora del cristianismo, se sigue la idea de aquel momento en que pues hay que convertir a todos aquellos que no son creyentes del cristianismo en cristianos. Entonces, ¿quiénes se fueron en la colada, como decimos? Los musulmanes y los judíos principalmente. ¿Qué pasaba si no lo querían hacer? Pues entonces hay una institución dentro de la Iglesia Católica que se iba a encargar de ellos. Y eso es una de las instituciones que ustedes seguramente conocen por este nombre, la Inquisición. ¿Alguien sabe qué es la Inquisición? ¿O qué tienen idea de la Inquisición? ¿No? Ni idea. Nunca han oído de la Inquisición. No. Me extraña, me extraña. Pero bien,
¿Qué pasa con la Inquisición? La Inquisición es una institución que ya existía desde antes, solo que antes se llamaba, bueno, se sigue llamando igual, pero no funcionaba igual, esa es la diferencia. Es el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe. O sea, es una institución que ayudaba a la iglesia para la doctrina, pero que comenzó a ser el brazo, por decirlo así, bueno, el índice le llaman, el índice es el dedo este con el que señalamos a las personas, ¿verdad? El índice así se le llama a la Santa Inquisición porque señalaba a las personas y pues las metían presas o los castigaban de manera ejemplarizante. Héctor dice, que se acá por el chat, dice, no era la policía de la iglesia o algo así, pues no tanto como policía, era un tribunal, básicamente, que se servía del ejército, es decir, o sea, los soldados reales, no soldados necesariamente religiosos, sino soldados al servicio de la monarquía, o algunos otros, pues al servicio también de la religión en algunos lugares, para apresar gente. Y a veces por cosas que parecerían a nuestros ojos como muy sencillas. Por ejemplo, estamos comiendo y entre el banquete, entre las cosas para comer, hay carne de cerdo. Entonces me ofrecen carne de cerdo. Y yo les digo, no, 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 a lo mejor ya estoy lleno, pues a lo mejor simplemente no me gusta, pero digo, no, 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 no. Entonces, si alguien del tribunal me ve o alguien que a quien yo no le caigo bien, me mira y le dice al tribunal, entonces el tribunal me va a interrogar. Y para interrogarme me van a apresar primero, me van a llevar preso. Y solo porque no quiso comer carne de cerdo. Sí, porque los que no comen carne de cerdo o son judíos o son musulmanes. Y entonces comenzaba el interrogatorio acusándome de ser, digamos, musulmán. Y les digo, no, yo no soy musulmán, yo soy católico. Y entonces, ¿por qué no quieres comer cerdo? Porque no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Y entonces digo, no, es que no aprendí, no sé, lo que sea. Pues no me van a creer, me van a castigar, me van a torturar, sería la palabra, hasta que yo acepte. ¿Por qué? Porque no hay manera. Una vez los acusaban, no había manera de salir librado de esa acusación. Entonces la Santa Inquisición está ahí. Y fíjense que es bien contrastante porque las imágenes que vemos de esta época, muchas transmiten amor, transmiten tranquilidad, transmiten paz, pero realmente era una época bastante, bastante dura, especialmente para aquellos que no querían seguir los preceptos de la estructura religiosa, pero que tenía de su lado también a la aristocracia y a la monarquía, o sea, a los reyes. Sé que pues la Santa Inquisición aparece. Este personaje es uno de los que se consideran como responsables de pues muchas muertes, acusándolos de herejía, acusándolos de ser musulmanes, acusándolos de judíos, etcétera, etcétera. Es Fray Tomás de Torquemada. Y pues muchos fueron expulsados, pero muchos fueron torturados y pues de maneras bastante sofisticadas para la época. Por eso hay un montón de cosas como esta, por ejemplo, ven aquí lo están prácticamente asando, hay brasas acá abajo y lo están pasando sobre una rueda mientras lo interrogan y acusándolo de cualquier cosa. Aquí hay algunos de los suplicios de los que hay grabados sobre esto, en los que pues se hizo bastante, se castigó bastante gente de esa forma. Entonces la gente no quería mostrarse que sería con mayor libertad. Bueno, no es que no quisiera mostrarse, sino que no podía expresarse con mayor libertad. En el caso de las mujeres acusadas de brujas, muchas de ellas lo que tenían eran conocimientos ancestrales y hacían brebajes, hacían medicina natural a través de raíces, a través de plantas, flores, cosas así que servían para sanar, pero la iglesia lo tomaba como brujería. Entonces hubo muchas mujeres que fueron quemadas.
de esta manera. Y fíjense que no solamente fue el cristianismo católico, hubo una época en que el cristianismo protestante hizo lo mismo también, en Inglaterra, en Alemania, o sea, toda la zona norte, también hubo una persecución bastante grande, especialmente a mujeres que tenían conocimientos ancestrales. Acuérdense que como las mujeres desde tiempos antiquísimos, desde la época antigua, se dedicaron mucho a, al hogar, a la economía del hogar, entonces eran quienes administraban de mejor manera el conocimiento sobre plantas medicinales, bueno, sobre alimentos también, cuido en enfermedades y cosas por el estilo. Entonces, se decía pues que si no era de, o si la sanación no venía a través de un ministro católico, por ejemplo, o un ministro protestante, entonces era brujería. Entonces es una etapa un poco complicada. Tuvo su réplica también acá en América. También aquí hubieron ajusticiamientos por acusarlos pues de muchas cosas. Pero bien, vamos a avanzar de esa etapa. En ese contexto, así que a grosso modo les he mostrado, vamos a ver la arquitectura. Con la arquitectura, pues decirles que no es solamente un solo estilo en España, sino que son etapas y es bastante regional. O sea que no es lo mismo que hablemos en la región de Cataluña, por ejemplo, que en la región de Castilla. Son dos zonas diferentes. Pero, sin embargo, pues corresponden a la misma etapa y se consideran pues parte de un proceso en el que se hicieron varios estilos del barroco. Ahí es bastante decorativo y la pintura y la escultura están presentes en toda la arquitectura. Entonces, si por la parte externa solo vemos escultura, en la parte interna vemos también pinturas, muchas pinturas como muy complejas, muy llenas de información, como ya habíamos dicho que era eh, el arte barroco, pues en términos generales. Bueno, aquí las diapositivas que les decía con la información para que ustedes la revisen despacio. Aquí tenemos el primer estilo, ese se denomina de esa forma, primer estilo barroco, y este tiene entre sus características que es bastante geométrico. O sea, este barroco, a diferencia del italiano, por ejemplo, de Borromini o de Bernini, ¿se acuerdan esos dos primeros arquitectos que agregaron curvas a la fachada de los edificios? En ese primer estilo barroco eso no existe, sino que los edificios se vuelven anchos, rebajados, es decir, no son tan altos y son bien geométricos. La palabra es ortogonales. Ortogonales significa que tiene ángulos rectos. Eso significa, les voy a escribir ahí para que no se les olvide. Esa es la palabra. Ortogonal, igual que tiene ángulos, sería ángulos rectos. Eso lo vieron en algún momento ustedes, ¿verdad? En bachillerato, sobre los ángulos rectos. Ya van a ver que es bien diferente. O sea, esos son bien geométricos, cuadrados, rectángulos, por ejemplo. No vamos a ver tantos, aunque sí los hay, pero no vamos a ver muchos óvalos, círculos, por ejemplo. Esos no los veríamos. Luego, pues es un estilo que respeta bastante la proporción matemática y pues hay un predominio de muros y ausencia de decoración, principalmente en las paredes del edificio. Sin embargo, en las fachadas siempre habrá un pórtico que tiene ciertos elementos escultóricos, pero pues en general es más limpio. La horizontalidad que les mencionaba y las cubiertas revestidas de pizarra. La pizarra es un tipo de piedra que se corta como si fueran lascas. Ustedes la golpean y salen como capas. Esas capas las cortan, vemos, como rectangulares y esas sirven para las cubiertas de los edificios, como si fuesen tejas, muy similares a las tejas. Y pues aquí tienen el ejemplo.
Ese es el cuartel del Ejército del Aire y esto es en Madrid. Esto es en Madrid. Le puedo mostrar a detalle. Vean, líneas rectas, rectángulos. Hay una bicromía también, el color de la celosía se llama el color del barro, del material, o sea, del ladrillo de barro. Luego columnas, si utiliza columnas como las renacentistas. Vemos un pequeño frontón. Y pues los techos realizados con pizarra y todos coronados con una espiga. Eso se llama espiga. Y este pues está en Madrid. Tenemos otro más, también en Madrid, y este se llama Palacio de la Santa Cruz. Es igual, vean. Torres. La fachada, les decía, siempre hay una fachada que tiene algún elemento escultórico o elementos que nos recuerdan el Renacimiento también. Lo demás, el rojo del barro, del ladrillo de barro y la piedra. Y lo otro es la simetría. Vean, ese es el centro. Si contamos cuántas ventanas tiene hacia la izquierda, una, dos, tres. Luego viene la torre y una más en la torre. Son cuatro. Y para este lado, una, dos, tres, la torre y una más en la torre. Igual la cantidad de ventanas le corresponde a una puerta. Entonces, eso es simetría. Vean también las ventanas en la parte superior. Eso es simetría. Entonces, cuando les decía que tiene una configuración ortogonal, significa que no vemos curvas acá. Vemos ángulos rectos en diferentes espacios del edificio. Es lo mismo acá. Tenemos el centro y lo mismo que hay a la izquierda es lo mismo que hay hacia la derecha de la imagen o del edificio. Eso es simetría. Entonces, ese es el primer estilo barroco que se da en España. Ahora, ¿por qué es así? Pues porque se asemeja, porque corresponde a la etapa de transición del Renacimiento al Barroco. Esa es la razón, pero el edificio tiene cierta configuración todavía como un poco renacentista. El segundo periodo, a este es el que se le llama Barroco pleno, es decir, este se parece más a los estilos arquitectónicos, por ejemplo, de Italia. Este se parece mucho más. Y la región de Andalucía, allí tenemos, por ejemplo, a Alonso Cano, que es uno de los primeros. Y, bueno, por cierto, este estilo, este que ven acá, tiene un nombre, el primer estilo. Eso apúntenlo por ahí para que no se les olvide, porque a lo mejor viene en el examen, se lo voy a acercar acá. El primer estilo barroco se llama herreriano. Ese es como el nombre del primer estilo, herreriano. Porque el arquitecto que lo trabajó bastante era pues de apellido Herrera. Por eso le llaman herreriano. Ese primer estilo es herreriano, eso se me escapó mencionarles. El segundo, el que se llama barroco pleno, que tiene que ver con Alonso Cano, por ejemplo, en Granada, tiene las primeras iglesias, y bueno, en la región de Cataluña también, en donde observamos curvas. Ahora ya observamos curvas, pero es decir, se parece más al estilo italiano. ¿Qué más encontramos de esto? Bueno, esta parte de acá, si se fijan, es como si la fachada tuviese un pequeño techo hacia adelante. Esto es una influencia musulmana. Los musulmanes tienen en algunas mezquitas una saliente como esta que se llama Iván. El Iván de las mezquitas se parece mucho a esto. También, bueno, en el caso de los musulmanes, tiene influencia de la arquitectura romana, es la basílica, por ejemplo. Y pues aquí se retoma y ya encontramos entonces las primeras edificaciones que tienen curvas, que es propio
del barroco. Ya en círculos, ya no todo es así geométrico, con acabados o con un lenguaje más ortogonal. Y siempre encontramos la simetría, ¿verdad? Es decir, los elementos que están hacia la izquierda están también a la derecha. A esto se le llama, por cierto, cuerpos, como si estuviéramos viendo un retablo. Tenemos acá dos cuerpos, este de aquí abajo, vean, esta línea los divide. Tenemos dos cuerpos, este de arriba, este de acá, y tenemos tres calles, la calle central y las calles laterales. O sea, la lectura es igual, les decimos igual. Y esto entonces, estas columnas y pilastras, a esto se le llama entrecalle, como si estuviéramos hablando. Y eso se le llaman remates, lo que está en la parte más alta. Entonces, eso es en Granada. Aquí tenemos ejemplos, estos se llaman mascarones. Y mire, pero ¿por qué le llaman mascarones? Pues el término etimológico no se los tengo, pero es el término que se ayuda a designar toda la escultura como esta, que está colocada en las fachadas. Vean, esto es como cóncavo. Ahí tenemos dos niqués en la parte superior sosteniendo el mascarón. Y aquí una representación de María. Ahí tenemos ejemplos. Luego, un tercer estilo de barroco en España le llamamos churrigueresco. Ese término es un poco complicado, es churrigueresco. Este es porque José Benito y Joaquín y Alberto eran de apellido Churriguera. Entonces, estos tres hermanos fueron los que construyeron este estilo, que se considera, por cierto, equivalente al rococó. ¿Se acuerdan el rococó? La etapa del rococó es el barroco más cargado de imágenes, más cargado de información, de lujos, por ejemplo. Pero acá en España, el churrigueresco se va a caracterizar por una saturación, como lo que vemos en el románico, un horror vacui, eh, que cansa, de hecho, la vista de tanta información visual que hay. Vamos a ver de una vez el ejemplo. Vean, todo tiene decoración. Estas se llaman pilastras. Estas de acá, que son pilastras, son más decorativas que estructurales. Los mascarones con escudos, eso se llama heráldica, le llaman a eso. Las hornacinas, esa es una hornacina, se llama, que es donde van las esculturas. Le voy a colocar también ese dato, fíjense. Bien, ya se los envío. Ahí está. Las hornacinas. Esto es una hornacina. Es ese espacio hacia adentro donde se colocan las imágenes. Ya no, cada sección tiene un nombre, ¿verdad? Esto le llaman palio por algunos casos. Esta parte de abajo le llaman peana, que es donde están parados, pero está bien si solo me dice, mira, esa es una hornacina. Ahí tenemos más a detalle. Bien, hay mucho detalle, o sea, se vuelve como cansado visualmente por tanta información que se agrega. Entonces, ese estilo se le denomina churrigueresco. Ese es el término, churrigueresco.
Ese sería el tercer estilo barroco, ¿verdad? Y el último es el estilo borbónico. El estilo borbónico, este tiene que ver con la dinastía de los Borbones. Estos tienen su origen en Francia, los Borbones. Hay un rey que asume en España que era nieto de Luis XIV. Entonces, este rey es el que enlaza la sangre, por así decirlo, la sangre de los reyes de Francia con los reyes en España. Y pues él es este rey y los que le sucedieron, como tenían raíces familiares en Francia, resulta que, digamos, importan el estilo, o sea, traen arquitectos de aquella región, de la región francesa, o llevan a los españoles para que vean allá qué es lo que necesitan y luego vienen acá e implantan un estilo muy similar a la arquitectura barroca en Francia. ¿Se acuerdan el Palacio de Versalles? Entonces, eh, este estilo más bien rechaza los excesos del churrigueresco, o sea, elimina esa exagerada decoración de los edificios del churrigueresco y lo vuelve más ordenado. Hay cubiertas de pizarra, o sea, los techos ya no son de teja de barro, sino de pizarra. Les decía que es una piedra delgada, que como laja, que se corta en secciones y sirve para pues, la parte superior. Y el edificio básicamente es como esto. Se parece bastante al, al, a la fachada del Palacio de Versalles. Es muy, muy similar. Y esa es la razón, porque los reyes tenían familia en esa región. O sea, los Borbones vienen pues tienen ascendencia en España. Los Borbones son los que están gobernando todavía. Ustedes conocen el rey de España, la reina Leticia, sus dos hijas, ellos son Borbones, o sea, son de esa línea. O sea, imagínense, es una línea de sangre que está gobernando España desde hace casi 300 años. Entonces es bastante larga la dinastía de los Borbones. Entonces ellos en aquel momento pues son los que se encargan de darle esta apariencia al estilo barroco. Ahí tenemos una vista más amplia, la parte de la plaza y los edificios, o el edificio. Bien. Hasta ahí con la parte arquitectónica, no hace, hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el rococó? No, rococó, no, corrococó, no, rococó y el churrigueresco, Aarón. Eh, no hay diferencia. Eh, quizás, bueno, si pudiera establecer la diferencia, estaría más bien en los elementos de lujo del rococó en Francia. En Francia hay espejos, por ejemplo, hay dorado, hay plata también pues colocada dentro de las decoraciones. Pero en el churrigueresco lo que hay es color. Acá en América, por ejemplo, el estilo churrigueresco lo vamos a ver en México, en Perú, y son unas fachadas que están completamente llenas de decoración. En los interiores, los retablos también se vuelven completamente llenos de detalles. Me refiero a escultura, pintura, y en las calles, por ejemplo, de los retablos. Y en los entrecalles hay, ¿cómo llaman estos? Grutescos, que son relieves fitomórficos o formas geométricas que decoran toda la superficie. Entonces, es un estilo, los dos son estilos bien cargados, o sea, ahí no hay diferencia. La diferencia, repito, está en el lujo, tal vez, del barroco francés, del rococó francés al rococó, al barroco, no, al churrigueresco, que es el equivalente al rococó en España. Ya vamos a ver algunos ejemplos por ahí. No sé si alguien más, antes de pasar a la escultura. ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Vamos a ver. Sobre la escultura, vaya, mire, acá
la temática es un 95% religioso. Es decir, casi todos los casos que vamos a ver son religiosos. Y cuando no es religioso, pues cuando es decorativo, pero no hay de otro tipo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en esta región el cristianismo católico tenía un poder bastante grande. Bueno, desde el Renacimiento, acuérdense, este, los reyes católicos, los que mandaron a Cristóbal Colón. O sea, el cristianismo católico ha tenido mucho poder en España desde, o tuvo más bien, hoy ya no lo es tanto, pero en su momento tuvo mucho poder en esa región y acuérdense que eso vino acá a América, con los españoles que vinieron acá a esa región. Entonces todo eso vino también acá y tiene su versión en América, pero eso ustedes lo van a ver en la historia 4, si se quedan en estas carreras, ¿verdad? En las que están inscritos en la actualidad. Bueno, aquí un diagrama resumen sobre lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Me quedo con esta parte que en cuanto a las escuelas, la italiana y la española, pues son muy ricas en los temas religiosos, pero especialmente la española va a ser la que más va a desarrollar imágenes. O sea, si ustedes han entrado a una iglesia católica y han visto las imágenes que están colocadas en los altares, pues es seguro que viene si no son de esa época, que son lugares antiguos, pues son basadas en esa época. Entonces, vamos a ver acá. Primero, cómo es que se enlaza la arquitectura con la escultura y la pintura. Recuerdan que en el barroco italiano, les decía que el barroco es teatral, es como un teatro en el que hay una luz controlada y hay elementos dispuestos como si fuese una escena en, unas, en un escenario frente de nosotros, entonces así lo hacen acá. Este, por ejemplo, se denomina transparente, así se llama, un transparente. El transparente está acá. Este es un corte de la iglesia. La iglesia es gótica, con arreglos renacentistas y arreglos y decoración barroca. O sea, es ecléctica. A esa altura el término se llama ecléctica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay una entrada de luz del exterior que ilumina una semicúpula. Es esa que vemos allá en el fondo. Esa semicúpula está pintada, pero en la medida que nos acercamos a esta sección de acá, que es eso que se ve oscuro aquí, la pintura se va convirtiendo en relieve y el relieve en escultura de bulto redondo. Entonces, si nosotros nos ubicáramos parados como por acá y vemos hacia arriba, lo que estaríamos viendo es esto. Veríamos como si el cielo se ha abierto y entonces estamos observando lo que está sucediendo arriba. Eso se llaman, acuérdense, trampantojos, cuando nos genera una ilusión óptica de que la imagen pues se pasa hasta el fondo, hasta el cielo. Es lo que se ve acá, por la perspectiva y el escorzo de las imágenes. Ese fue de Narciso Tomé, así se llama el arquitecto y escultor. Aquí tenemos unas imágenes más. Vean, ahí tenemos la pintura y cómo la pintura se va convirtiendo en relieve. Eso es teatralidad, eso es el puro estilo barroco. Visto de una distancia mayor, pues lo vemos de esta forma. Vean, hay pintura, hay escultura, escultura policromada, y ahí tenemos todavía la pintura que hace que parezca que la imagen se va alejando cada vez más de nosotros hacia el cielo. Ahora, esta es una ventana, eso se ilumina, pero el haz de luz que pasa a través de este círculo va a dar hasta un altar. O sea, la luz ilumina este altar de acá. Y el altar, pues este sí correspondería a un estilo barroco, en el que observamos pues una cantidad bastante grande de elementos como manera de saturación. Acuérdense que les decía, aquí se mezclan en estas imágenes, se mezclan ángeles jóvenes y ángeles niños. A los niños ya es costumbre para esta época
decirles querubines o serafines. Eso es el término con el que se conocen. Por eso es que a nuestra época, si antes, bueno, antes que ustedes estuvieran en esta clase, si es que han puesto mucha atención, pero antes de entrar a esta clase, ustedes tenían que pensar si les digo querubín o serafín en esos niños con alas. Pero ustedes saben ahora que un querubín y un serafín son cosas diferentes. Pero esa iconografía que es con la que se describe dentro del texto bíblico a estos dos seres celestiales, ya ha desaparecido para esta época. Entonces, ahí hemos visto el cambio grande y ya no lo va a volver a ese símbolo. Eh, a esta fecha, pues ustedes ven un niño de este tipo y dicen, ah, un querubín es un serafín. Bueno, vamos a ver acá. Esa es como una rosa. La rosa es un símbolo mariano, es un símbolo de María y de hecho el altar está dedicado a ella. Está acá. Es como una rosa mística, algo así creo que le llaman. Y en la parte alta vemos a los apóstoles. Y vean, hay más escultura por todos lados. Bueno, escultura y relieve. Entonces, es bien complicado todo, complejo, más bien no complicado, complejo todo. El altar que les acabo de mostrar es este. El altar está acá. Entonces, es iluminado por esa luz que entra. Entonces, todo esto es teatral, así se llama. Es un tipo de arte teatral. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno. Ahora bien, esas son esculturas que están adosadas, o sea, esculturas pegadas en las paredes, pero la mayoría de las imágenes estaban colocadas de manera que se pudiesen quitar y poner, que se pudiesen utilizar también en otros oficios religiosos, como por ejemplo las procesiones. Y a ese tipo de esculturas que pueden ser movidas, pueden ser llevadas en una procesión, se les llama procesionales porque sirven para las procesiones, principalmente de Semana Santa, o las fechas dedicadas a cada espacio. En el caso de que me entienden, creo que es un poco más fácil quienes son católicos, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que se les enseña desde pequeño. Quienes no son católicos, pues es a saber que cada santo, santa o advocación mariana tiene una fecha en el año. Entonces, esa fecha en el año hay una celebración, que es lo que llamamos en los pueblos, llamamos fiestas patronales. Entonces, yo soy de Lo Vasco, por ejemplo, entonces allá las fiestas patronales principales son en septiembre, dedicadas a el arcángel San Miguel. Y hay una segunda celebración que es un poquito mínima, aunque se supone que en su momento fue la más importante, es en diciembre, el 8 de diciembre, es la Virgen de Concepción o la Inmaculada Concepción de María, que llaman. Esa es otra procesión. Entonces, en estas procesiones se saca, o más bien en estas fiestas se hacen procesiones en las que se saca la imagen. Se baja del altar, si es que no tienen otra, o si es que esa es la imagen que veneran más, la colocan en una estructura y la llevan a moverse caminando por diferentes calles en los pueblos. Entonces, a eso se llaman procesiones. Entonces, a estas imágenes que se utilizan en las procesiones se le llama imágenes procesionales. Se las voy a escribir acá. Son imágenes procesionales. Acuérdense que es el término con el que nos referimos a las esculturas religiosas en madera principalmente son imágenes. Esa es le voy a poner eso también acá. Imagen es igual a una escultura en madera principalmente. Yo siempre les hago la broma. Miren, para los católicos les digo, miren, esas imágenes no son santos, ni son santas tampoco. Son esculturas en madera a las que se les llamamos imágenes. Y a los que no son católicos les digo, miren, esas esculturas en madera
se llaman imágenes, no son pedazos de madera con espíritus inmundos adentro, como les enseñan. Para nosotros son arte, eso es principalmente. Y creo que ya les he mencionado en algún momento que yo tengo la experiencia de conocer colegas que estamos en el área de las artes, que son personas ateas, no creen en Dios. Y son buenas personas, no crean que siempre se nos ha enseñado que si son ateos son malos, no, son muy buenas personas. Y tienen una admiración muy grande y un respeto muy grande por las imágenes religiosas, porque las consideran un ejemplo de un arte que es muy complejo y es muy rico también en cuanto a las tradiciones que trae consigo. Entonces, aquí no es de pelearnos que si son imágenes, que si son espíritus inmundos, sino más bien entender que son arte y ustedes así las deben de ver. Cuando tengan la posibilidad de entrar a una iglesia, que sea, no porque andan haciendo turismo religioso, que ahí se llama también cuando solo vamos a ver las imágenes, a tomarle fotos, admiren las imágenes como arte, no lo veamos como otra cosa. Ahora, si ustedes profesan, por el caso del cristianismo católico, pues una devoción hacia una imagen, pues igual eso se respeta, ¿verdad? Pero eso es fe, eso es diferente a la parte que tiene que ver con el arte. Estas imágenes las respetamos porque son arte, no las atacamos, ni las apedreamos, ni las quemamos, ni nada por el estilo, que es lo que he visto por ahí que algunos recomiendan, sino que más bien, ya van a ver la riqueza que hay atrás de ellas, no es solamente la imagen. Esos días he estado viendo, por cierto, me han aparecido por ahí algunos reels en redes sociales de imágenes del Calvario, la Virgen de la Soledad, que es la María en la advocación de Dolorosa, o más bien la María Dolorosa en advocación de la Soledad, y el Cristo sepultado o el Cristo yacente. Creo que es el traje el que les han cambiado la ropa. Entonces, pero como eso es parte de la tradición, dentro del cristianismo, el católico, el cambio de las ropas, entonces por eso hacen como mucha pompa alrededor de ellos. Entonces, pongan atención a eso si lo ven en redes sociales y vean, o sea, vean, no lo vean, si no son católicos, no lo vean como algo malo, vean como algo artístico. Vean todo lo que tienen y van a ver eh, que es admirable realmente cómo se hacen esas imágenes. Entonces, vamos a ver parte de eso acá y les aseguro que ahora van a entender mucho mejor esas imágenes cuando las veamos, por ejemplo, de este. ¿Qué sucede con estas imágenes? Acuérdense que imágenes es el término. Que no decimos, aquí ya no decimos esculturas en madera, nos decimos imágenes y estamos diciendo esculturas de madera. Dice Valerie, yo entré a una iglesia católica acompañada de mi abuela para Semana Santa. Me echaron agua bendita y me enfermé. Bueno, no sé por qué. Si le cayó en el cuerpo, no tuvo que haberle pasado nada. El problema es si eso cae en la boca. Porque es agua bendita, pero a veces no es agua potable. Ese sí es un problema y hay que también diferenciar. A veces sí, solo tiran, ¿verdad? Eso encima. Ya me ha pasado también, voy pasando y dicen, necesita mucha agua bendita y un montón de agua. Sí, Fernando. O es eso, Lick, o es exorcismo. Puede ser también. Puede ser en exorcismo. Hay que sacar el arte de este joven, dicen. Bueno, joven en mi caso, todavía me siento joven. Pero bien, vamos a ver esto, pues, ¿dónde está la parte interesante de estas imágenes? Vean, hay dos tipos de imágenes. Unas que son talladas en madera, ya sea de un bloque, de un trozo de madera, o de varios trozos de madera conglomerados, o sea, pegados unos con otros, o hay otros tipos que solamente nos ofrecen a la vista una parte, que es lo que vemos natural, y el resto es una estructura de madera. Es decir, no tiene cuerpo, sino que lo que tiene es una estructura de madera. Pero nosotros, cuando estas imágenes procesionales las vemos en la calle, vemos que pareciera que tienen un cuerpo completo. Entonces, eso también hay que diferenciar y cada una tiene pues sus particularidades. Estas esculturas pues al ser realistas, al verse lo más naturalista posible, lo que buscan es provocar una emoción religiosa en el espectador.
Acuérdense que el barroco, una de las características es el drama. Bueno, el dramatismo, no el drama, sino el dramatismo. Entonces, ese dramatismo está dado por las sensaciones que nos produce a nosotros, ya sea de dolor, ya sea de alegría, de tristeza, de paz. Todo eso busca motivarlo a través de la imagen el escultor, a quien se lo han encargado de manera muy como precisa, pues las autoridades religiosas principalmente. ¿Cómo se hacía para lograr esos acabados así como tan naturalistas de las piezas? Porque vean los ojos, el pelo, se ven como muy naturalistas, los dientes por ahí. Entonces, para eso hay estilos, no más bien, técnicas más bien para esos estilos. El estofado es el primero. Y el estofado es una técnica que se utiliza para darle el acabado a la madera. O sea, es decir, a la madera primero, una vez está lijada completamente, se le aplican capas de un material que puede ser cola mezclada con acerrín fino o yeso en algunos casos, para generar una capa base sobre la cual se va a pintar y para resanar cualquier imperfección de la madera, por ejemplo, una grieta, un pequeño faltante o algo. Faltante se le llama cuando tiene ¿cómo se dice? Algún trozo, una estilla o algo que se le ha caído o una pieza que se le ha caído a la pieza. Entonces, un trozo que se le ha caído a la pieza. Entonces, encontramos acá que se aplica entonces una capa de color sobre el dorado de la madera. Y luego eso se raspa con un material punzante. Entonces, lo que obtenemos como resultado es esto. Bueno, hay dos variantes, hay dos variantes. La primera que les describo ahí es esta. Esta lo que se hizo es, se le aplicó dorado a la pieza, ya sea con pan de oro. El pan de oro es una lámina delgada que parece, como le dijera, como el papel de China, no sé si lo han visto, que decimos papel de China, que es bien delgadito, bien delgadito. Entonces, como ese, se pega sobre la superficie, luego se frota y eso se adhiere. Entonces, cuando toda la pieza lleva eso, si es que lleva pan de oro, o si es un tipo de pintura dorada que se le aplica, luego se comienza a esgrafiar. Le voy a escribir esa palabra también, esgrafiar. Esgrafiar es igual a, sería retirar la capa superior la capa de color, sería la capa de color superior de una escultura. Bueno, de una imagen sería, para irnos habituando al término de una imagen. Bien, entonces, ¿qué se hace acá? Ya tengo la pieza dorada, ahora le pongo una capa de pintura, por ejemplo, azul negro a toda. Dejo que se seque y entonces ahora con un buril, que es una herramienta que tiene punta, como si fuese un picayelo, algo así más o menos, solo que tiene acanalada la punta, voy raspando, eso se le llama esgrafiado, y voy haciéndole todos estos dibujos. Lo que ustedes ven dorado es lo que se retiró de la pintura. Lo demás, la pintura está ahí y se le agregan después para complementar algunos trazos con pintura. Aquí se ve una gota, significa que se le agregaron en algunos casos algunos trazos más para generar un poco más de naturalismo. Esa es una variante. Aquí fue al revés. Aquí se aplicó primero el color de fondo, el oscuro, un azul oscuro, por ejemplo, y luego se comenzó a dibujar encima. Ahora, quiero que noten aquí esa habilidad de los artesanos que pintan esto, los artistas, perdón, que pintan eso. Hay artesanos, pero los artistas que pintan esto en esa época, de generar esa sensación como si fuese un bordado.
Entonces, cuando vemos las imágenes de lejos, cuando son madera y las vemos de lejos, pues eso no lo alcanzamos a notar bien. Pareciera que tienen una tela encima, porque esa es la intención, que se vea lo más naturalista posible. Ahí tenemos una técnica. Otra es el encarnado. Y el encarnado es un procedimiento que sirve para darle a la superficie de la imagen el color de la piel o de la carne, como dice la piel humana. Entonces, para esto se utiliza igual una capa de yeso para, luego de lijarla, se pulimenta con una capa de yeso con cola, la cola es un pegamento, acuérdense, y eso pues sirve para alisar más la superficie todavía. Aquí tenemos un ejemplo en 3 pasos. Bien, así es como está, se resanó cualquiera de las grietas que pudiera tener. Luego se le aplica un sellante. A veces en este paso es donde se le agrega pintura, bueno, en la actualidad una capa de pintura base y luego pasa a esto. En este caso los ojos son tallados en la madera y luego policromados. Esto que ven aquí, que son lágrimas de cristal. A esto se le llama postizos. Les voy a poner ahí también este otro dato. Postizos. Los postizos son elementos agregados a una imagen. Ese es un postizo. O sea, si yo veo una lágrima y es de cristal o algún otro tipo de material, entonces eso es un postizo. Así se llama. Entonces, ¿ven cómo pasa? Vamos a ver qué más. Ah, bueno, es otro dato, miren, la parte inferior. ¿Sí, Brandon? Y al final de eso le echan un tipo de líquido o barniz al resultado final. Después de que todo esté detallado y después de pintarlo. Como una laca, sí, una laca transparente. Es como un barniz, sí. Acá, bien. Ese es otro dato que quiero que vean acá. Noten que aquí le hace falta una buena parte de la estructura. Aquí se ve como que lo están ensamblando en otro trozo de madera. Acá. Es porque se hace por bloques. Y luego los brazos seguramente van por aparte. Y luego vean, esto es ropa. Es ropa real. Es porque la pieza entonces es de vestir, así se llama. De vestir es cuando se les pone ropa. De lo contrario, llevan la ropa tallada en la madera. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de esto. Estas son hechas en madera completamente, pero no necesariamente de un solo trozo de madera, sino que son agregados con varios trozos de madera y a veces los brazos pues van por aparte y solo se ensamblan. Permítanme que conecto esto. Ahí está. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos. Vamos a ver esos algunos a detalle. Esta, por ejemplo, es tallada en madera, pero lleva varios bloques. Y vean los brazos. Estas bolas que vemos ahí significa que tienen una articulación. O sea que esos brazos se pueden mover. Tiene 2 articulaciones, la articulación de los hombros y la articulación de los codos. O sea, los brazos entonces los pueden mover, los van a colocar según la necesidad que tengan. Ya han visto imágenes, ángeles, por ejemplo, o a veces las imágenes del Cristo, el que le llaman Nazareno, los brazos están en diferentes posiciones. Es porque se pueden mover. Y a veces sucede, la imagen está en un altar y están grabando un video y de repente la imagen movió la mano. Y ahí dicen, milagro, milagro, el ángel la imagen se movió.
No, es que la madera cede, acuérdense, por temperatura. Si está seca se contrae y si hay humedad se dilata. Entonces significa que la articulación se aprieta o se afloja según el clima. Entonces por eso es que la imagen de repente mueve los brazos, mueve la cabeza, porque está respondiendo en la madera al ambiente. ¿Sí, Fernando? Si me llegasen a decir que es un milagro, yo dijera, milagro es que hubiera luz aquí, porque eso debe estar poseído, tal vez. Pero sucede que por ahí dice milagro. Ahora, no estoy negando que no puedan existir dentro de la fe cristiana situaciones milagrosas, ¿verdad? Que no digo, no les estoy diciendo que no. Pero en muchas imágenes, muchos casos, eso se explica de esta forma. Es dilatación del cuerpo de madera y las imágenes se mueven efectivamente. ¿Sí, Brandon? Eso es lo que he mencionado, se me viene a la cabeza de los videos de que supuestamente cuando ella esté grabando en la iglesia se nota como que la parte del ojo se mueve así como que unos segundos o milisegundos, porque está mirando a la cámara y Uh-huh. Algo pasó, Brandon. No sé, obviamente eso se me acaba de mencionar. Sí, puede ser también, porque ya les voy a mostrar qué pasa con los ojos. Esta, bueno, no se alcanza a ver, pero esta tiene ojos postizos. Los ojos son postizos. Acuérdense, un postizo es un elemento que se agrega a la escultura. Por ejemplo, la corona es un postizo, porque se le agrega a la imagen. Ahora, esta imagen, aunque tiene el cuerpo tallado en su mayoría, el color lo que nos dice es que solamente tiene base. Se le han aplicado base 2 veces, se resanó la imagen, luego se colocó capas de pintura encima de ella, pero principalmente esta imagen se muestra con un vestido y con un manto. A este se le llaman imágenes de vestir, porque a esta se le puede colocar un manto. Ahora, ¿por qué es en madera? Porque en madera hacen eso y no lo hacen cuando son en piedra. Porque el haber hecho imágenes o escultura religiosa en madera es porque se necesitan para moverse en las procesiones. O sea, necesitan que sean livianas y que se puedan transportar relativamente fácil, porque tampoco es fácil cuando se le agrega más que todo las bases. Las bases se llaman andas, que es donde se agregan la escultura arriba, o la imagen arriba. Pero vamos a ver otro tipo. Vean ese otro. ¿Cuántas articulaciones tiene este? Casi. Vamos a ver, Aaron. Luego tengo Katie. 6. Tiene Vamos a 6. ver, Katie. ¿Cómo te cuento? 6, ¿verdad? Los codos. Mueve los codos. Los hombros no los mueve, son fijos. Significa que solo mueve como si fuese un robot, ¿verdad? Solamente ahí. Pero se puede sentar. ¿Por qué? Porque tiene una articulación a la altura de la cadera y tiene otra a la altura de la rodilla. O sea, se puede sentar. Eso es lo que me dice esta imagen, que yo la puedo sentar. Aquí no está en esa posición porque tiene acá un hierro que la está sosteniendo en esta base. Pero esto entonces se puede modificar. Vean, en este caso no tiene tallado pelo. Acá. Eso significa que se le agrega una peluca. Y una peluca es un postizo también. Esta también tiene ojos postizos. Ya luego les muestro una más a detalle para que vean cómo es que funciona el asunto. Pero esto tiene ojos postizos. Y tenemos esta otra. ¿Cuántas articulaciones tiene? ¿Qué podría moverse de esta imagen? ¿Aarón? Sí tiene solo 4. ¿Cuáles son? O se mueven todos los, por decirlo así, todos los palos de abajo. Para mí solo serían los de los 2 de los codos y esos que tiene ahí enfrente. ¿Estos dos? Ajá. Sí, efectivamente. ¿Por qué se mueven estos? Porque tienen pies y los pies se mueven también. Estas otras, esta de acá,
y la que va hacia atrás, que es en una forma de 3, es como un trípode. Esas 3 sostienen estas dos se mueven. Significa que los pies los puedo mover según la necesidad, para que parezca que está con los pies de frente, o uno adelante y otro atrás. Luego las manos también las puede mover, como si fuese un robot, ¿verdad? No mueve los hombros, pero sí las manos. Entonces, esto es igual. Tiene un postizo en el pecho, que es un corazón. Ese es seguro que es el que le llaman el corazón de Jesús. Le llaman a este tipo de imagen. Y este tiene otro postizo sobre la cabeza, que estos se llaman resplandores. Ese es un resplandor. Es como un nimbo. El nimbo, cuando está pintado principalmente, le llamamos de esa forma, cuando tiene esa característica, que sea de frente o en perspectiva. Pero en las imágenes, a estas se le colocan estas como diademas o algunas cosas que se empernan en la parte de atrás de un disco. A eso se le llaman resplandores. Y bien, a estas entonces se le llaman imágenes de bastidor. Le voy a poner ahí. Imágenes de bastidor. Ahí se vayan apuntando eso. Esas son imágenes de bastidor. Esas sirven para, esas se utilizan más bien colocándoles ropa encima de ellas. Estas no se pueden, o sea, no se exhiben así como están. Yo he tenido ya más de alguna vez la curiosidad de cuando voy a ver procesiones, y tengo la posibilidad de acercarme bastante a una imagen, de levantarle pero me van a regañar, pero entonces mejor no lo hago. Pero sí tengo curiosidad con algunas imágenes, a ver si son como, o sea, cuál de estos tipos son de imagen. Es probable que sean como estas o como esta. Pero eso sí despierta un poquito de curiosidad, uno que es curioso con esto de las imágenes. ¿Sí, Kairi? A mí ya me ha tocado verlas y cambiarlas. Y bueno, por lo menos de donde yo soy, de la primera a su izquierda son. Como esta. Y ahí, ya que usted me dice que ha participado, ¿hay algún tipo de ritual o solo las cambian y ya? Depende, porque por ejemplo en diciembre y así, a veces las que lo hacen directamente son ya personas que solo el padre autoriza y ya lo hacen con cuidado, y a veces para les ponen rosarios, se ponen a rezar primero y así. Y hay veces que lo dejan como a los niños, ¿cómo se dice? Los que van con el padre, los acólitos. Los acólitos, ellos no lo hacen así, pero son como unas más pequeñas que van como en los brazos de las más grandes. Pero con los grandes sí tiene bastante cuidado y como les rezan y así. Y lo hacen con así mucho como devoción y cariño. Muy bien, gracias, Kairi. Lo que Kairi menciona es lo que el otro asunto sobre esto. No es cualquier persona que va a tocar estas imágenes. Dentro de una iglesia, de hecho, nosotros que estamos más en el área artística, que nos interesa de manera cultural y artística la imagen, a nosotros no nos dejan acercarnos. Por eso digo, a veces tengo curiosidad porque sé que no me van a dar permiso tan fácil, a no ser que yo lleve una nota, una carta, explique cuál es la razón por la cual yo tengo interés no devocional sobre la imagen, por ejemplo. Y entonces necesito que alguien me autorice. Una vez autorizado, entonces con supervisión de estas personas, que son las únicas que la pueden tocar, yo tengo acceso. Y a veces ni siquiera a tocar, sino que solamente a observar. Es parte del respeto también que uno, desde este lado, que es más cultural, debe de tener. Por eso cuando vamos a Antigua Guatemala, con estudiantes, yo les digo, miren, aquí no interesa si ustedes son católicos o no son católicos. Una vez entran a la iglesia, tienen que quitarse la gorra. Si andan un sombrero o lo que sea, tienen que quitárselo. ¿Por qué? Porque estamos mostrándole respeto a la gente de ese lugar que tiene esas devociones. Aquí con eso sí debemos tener mucho cuidado. Es lo mismo cuando vamos a un sitio arqueológico precolombino. Es el mismo respeto, el mismo respeto. Vamos y respetamos a la gente que cree en eso. Y no nos metemos con su fe. Admiramos, por el contrario, la riqueza cultural que eso nos transmite. Brandon. Brandon, ¿o quedó la mano levantada? Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí.
No, la duda que tenía es de que cuánta es la medida de esas esculturas. ¿De cuánto medían o de cuántas son de dimensiones? Sí, fíjate que te está fallando. Ajá, te está fallando un poco el audio, te digo. Pues de exactamente no sé. Sin embargo, esas imágenes pueden ser tan pequeñas como 30 centímetros hasta imágenes de cuerpo de tamaño de natural. O sea, natural significa que mide 1,70 m, 1,60 m más o menos de altura. Es tamaño natural, pareciera de lejos como una persona. Y hay algunos un poco más grandes también, pero en general andan, veamos, entre 1,50 m, bueno, 1 metro y 1,70 m, 1,80 m por ahí, dependiendo de la imagen. Bien, vamos a avanzar. A ver si falta una. Miren, esta es igual a la anterior, solo que esta tiene más articulaciones. Tiene articulaciones también en los hombros. Entonces, estas se llaman imágenes de bastidor. Así se llaman ahora. Y acuérdense, las articulaciones sirven porque la imagen puede cambiarse de posición. Vean esta, por ejemplo. Ahí tenemos sobre el bastidor. Aquí tenemos los primeros, lo que se le va colocando y luego el resto de la imagen. Entonces, cuando la vemos de manera pública, lo que observamos es esto de acá. Entonces, por eso les digo, es la curiosidad, ¿verdad?, de querer ver cómo son, porque uno los ve de esta forma y yo quisiera ver si son así, o son de cualquier forma de las que les enseñé anteriormente. Es también muy estético y ustedes deben aprender a verlo así. Es muy estético todo lo que, la manera como los ordenan. Las personas que hacen esto, como decía la compañera, pues no es cualquier persona que lo toca. Hay gente que ha recibido instrucción y autorización de parte de la autoridad religiosa local, pero también la instrucción. A veces son cofradías, son grupos dentro de la iglesia que son las que se encargan de esto. Y pues las personas mayores de esos grupos son las que lo hacen y le van enseñando a las generaciones más jóvenes. Luego los que tienen más mérito, digamos, dentro de la estructura, dentro del grupo, son los que se encargan de hacer. O sea, no cualquiera tiene acceso a la imagen y en el caso nuestro, que lo hacemos con fines culturales, debemos de pedir autorización para hacerlo. De lo contrario, no podemos tocarlas. Esta, la Virgen de la Macarena, esta es del siglo XVII y es la estructura que tiene como esa. Tiene una base, tiene 4 vigas de madera pequeñas acá, como bastidor. La estructura también aquí para el dorso y tiene 4 articulaciones, son hombros y codos. Entonces, así es la estructura interna. No la vemos aquí, este es un diagrama porque la imagen pues no la dejan ver así. Cuando la vemos de esta forma. Entonces, esta estructura se transforma en eso. Y eso es lo que públicamente vemos. Muchos de estos trajes tienen 200 años, tienen 150 años. O sea, no es cualquier que sería vestido el que se le pone, sino que esas deben ser autorizadas, deben ser confeccionadas de manera muy, muy rica en cuanto a detalle. Esta, bueno, tiene algunos daños acá en la mano, es probablemente algún tipo de laceración producto de frotar o un golpe o algo, y no ha sido restaurada completamente. ¿Sí, Alison? No, Alex, se me fue, disculpe. Va, está bien. Esto que está acá arriba, esto les decía, son postizos. La corona y atrás de la corona un resplandor, así se llaman esto. Aquí cuando hablamos de estas imágenes, no decimos nimbos, decimos resplandores. Y esto que ven acá arriba, no se alcanza a ver ahí completamente, pero esto que ven aquí arriba es parte del altar móvil que tiene, porque esa es una imagen procesional, o sea, sale en procesiones. Eso se llama palio. Ya les voy a mostrar qué es un palio. Eso se llaman palios. Esta es la de, les decía, Sevilla. Sevilla tiene una riqueza en cuanto a estas imágenes y a las devociones. Bueno, las devociones es lo que se hace. Las devociones también se consideran patrimonio cultural. A mí me dicen, mira, pero esa es religión. Son patrimonio cultural. La semana que estuve en el Congreso de Preservación de Patrimonio
que hablaban de bienes muebles, bienes inmuebles y bienes intangibles. O sea, el bien inmueble, perdón, es un edificio, no lo puedo mover, es inmueble. Los bienes muebles son todos los que puedo mover. Ahí son las imágenes, por ejemplo, todas las imágenes. Pero los bienes intangibles no los puedo tocar y sin embargo están ahí. ¿Qué es, por ejemplo? Una devoción. O sea, un ritual, por ejemplo, para cambiarle la vestimenta a la imagen. Para Semana Santa, no sé en qué región, creo que aquí por la zona de Huachapán o Sonsonate, algunas imágenes les quitan la ropa en una, como dice la compañera, como en un ritual que incluye rezos, incluye una procesión y luego la ropa se lleva a lavar al río. Y luego hay un proceso también para secado y luego se lleva y esas imágenes, esa es la ropa que va a utilizar para las procesiones que van a haber en Semana Santa. Entonces, esa es una devoción y eso es patrimonio cultural intangible. O sea, es una tradición de hace mucho tiempo y debe preservarse también. Entonces, eso debemos entender también con esto, que no todo es solo la imagen, también es la parte devocional. Si ven videos sobre devociones, por ejemplo, marianas en Sevilla, van a encontrar una riqueza de rituales bastante interesantes. Y les repito, pues, esto no hay que verlo con el filtro religioso, hay que verlo con el filtro o con ojos de artista y van a encontrarle sentido a todo lo que van a ver. Vean esta. Ven que tiene acá una papalota, como le decimos a esto, es un tornillo con una papalota. Acá arriba. Este es para colocar la corona. Ahí es donde se pone la corona y se le aprieta la papalota para que no se caiga. Bien, las lágrimas son postizos, les decía, y aquí les explico sobre los ojos. Los ojos son de cristal, son hechos como se llama vidrio, por ejemplo. Entonces, esos se ponen dentro de la cabeza. ¿Cómo se hace? Esta imagen, cuando la estaban construyendo, la cortaron aquí, le cortaron la cara, como si fuese una máscara. Luego se ahueca en la parte de atrás, se hace un espacio y en ese espacio se colocan los ojos, apuntando hacia afuera, ¿verdad? Se sella, se aseguran dentro, se sellan y luego se sella, se vuelve a pegar toda la sección y se resana de manera que ya no se vea esa unión. Y entonces se pinta. Y entonces la vemos así. Y cuando vemos por fuera, los ojos parecen que son realmente naturales, se ven reales. Luego se le ponen pestañas postizas. Luego se le agregan lágrimas, en este caso que es una advocación de una dolorosa probablemente. Y bueno, tiene espacio para los aritos también. O sea, todos esos son postizos. ¿Cómo se ve luego cuando ya está con todos los postizos puestos y el traje? Se ve así. Vean todo lo que le agrega. Y como les digo, todo eso son procesos. O sea, no es solo la voy a cambiar, no. Llevan ritual y esos rituales son patrimonio intangible. Les repito, vamos a ver más. Estas son algunas otras. Ya vamos a ver estas unas un poco a detalle. Estas son tallas en madera completa. Esto significa que la ropa se simula a través de la talla de la madera y luego se hace polícromo, o sea, con el proceso que les decía, el encarnado para la piel, el estofado para la ropa y el dorado también para la ropa. Esta es una de bastidor, ¿ven la diferencia? Esta es ¿cómo se dice? Es talla directa. Los brazos probablemente se hicieron aparte y luego solo se hizo el montaje. La cabeza probablemente se recortó y se le colocaron ojos naturales por dentro, de vidrio por dentro para hacerla ver más natural. Vamos a ver otras por aquí. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque aquí el asunto se pone todavía más interesante. Y aquí van a entender por qué llevan algunas imágenes. ¿Sí van, don Jeremy? Y la duda que tengo es que solo hacían, digamos, pedidos solo para la iglesia, o también habían algunas esculturas de diferentes temas, que no sean, digamos, algo religioso. Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Aunque la técnica da para
intentar, por ejemplo, representar a un soberano, a un aristócrata, a un sacerdote, un obispo, un papa. Bueno, los papas sí, o obispos, si es que se les considera santos, y les hacen entonces una imagen. Pero personas naturales, digamos un aristócrata de la época, un rey, no. ¿Por qué? Porque se considera que contraviene los preceptos de la iglesia. O sea, ese tipo de arte es básicamente, en esa época se da casi, les decía, en un 95% al servicio de la iglesia. El otro 5% son decoraciones. O sea, pero imagen civil, de civiles, no hay de ese tipo. Aunque se puede hacer, aunque, o sea, sí se puede hacer. Vamos a ver, ¿alguien más? Dice, ¿cómo así que ojos naturales? No me asuste. No, no son naturales, son de cristal, pero parecen naturales, ¿visto? Por eso es que cuando a veces en las cámaras, como el tipo de video que se toma, los fotogramas, cuando se mueve con efectos de la luz, parece que parpadea o que el ojo se movió. Ahora, no le estoy diciendo que no sucedan situaciones milagrosas, ¿verdad? Vayan a decir, que les estoy diciendo que no a todo, pero mucho se explica de esa forma. Eso es la realidad, mucho se explica de esa forma. Bien, dentro de todo esto que les he estado mostrando, resulta que hay similitudes entre unas, hay cosas que tienen unas pero que no tienen otras. Entonces, cuando las agrupamos en el arte español, vamos a encontrar que hay dos tipos, o más bien dos estilos, no tipos, dos estilos, porque el tipo sigue siendo escultura religiosa. Y son la escuela andaluza y la escuela castellana. Estas, es decir, una región Andalucía y la otra región es Castilla. Y estas tienen diferencias en la manera como tratan la imagen, o sea, cómo se ven las imágenes de los santos, de las vírgenes o de los Cristos. Entonces, vamos a ver por acá. Primero, la escuela andaluza. Bueno, en la región de Sevilla, Granada, Málaga, por ejemplo, son las regiones en las que vamos a encontrar un tipo de imagen que no es exagerada, ahí se huye de la exageración. Por el contrario, es idealizada. Eso significa que la imagen se ven como jóvenes, por ejemplo, muy jóvenes. La palabra que utilizamos nosotros, que es más común, aunque no es técnica, es que se ven más bonitas, decimos, se ven más bonitas. Se ven serenas, bellas, no transmiten nada que me entristezca, por ejemplo. Bueno, y si me entristece es por lo bello que yo observo que se está representando en una situación que a lo mejor es dolorosa, por ejemplo, un Cristo crucificado. Entonces, sin embargo, son equilibradas porque no me van a hacer a entristecer a mí, ni me van a asustar, si es el otro término que quisiéramos utilizar, porque son principalmente idealizaciones de las imágenes. O sea, la escuela andaluza es principalmente, hay idealización de las imágenes. Entonces, hay toda una escuela, todo un grupo de escultores, eso se los describo por acá. Martínez Montañez, por ejemplo, Alonso Cano, Pedro de Mena, Fernando Ortiz y así otros más que trabajaron. Bueno, ese Pedro Roldán, un dato interesante con Pedro Roldán es que dentro de la familia de él, la hija, Luisa, fue también escultora y se le reconoció como escultora, no como la hija de Roldán, en todo caso sería la Roldana. Sino que tenía el término que le decían, la Roldana, porque era la hija de Roldán. Pero ella realmente hizo su trabajo muy particular. Las imágenes son un poquito más gruesas del resto de imágenes, pero ella las hacía y ella entonces las ofrecía o las entregaba, digamos, porque le hacían comisiones a ella en particular. Es decir, era una escultora reconocida. Se llama Luisa Roldán. Aquí tenemos del papá de ella, de Pedro Roldán, tenemos una composición en la que observamos todo un grupo escultórico
en el que observamos una idealización del momento en el que Cristo es colocado en el sepulcro, antes de ser sepultado. Vemos, por ejemplo, dos personajes acá que están moviendo la piedra que van a colocar luego en la entrada del sepulcro. Tenemos acá, se me escapa el nombre del que cedió el sepulcro de él. Bueno, se me escapa el nombre. Juan, el evangelista, María, la madre de Jesús, María de Magdala, aquí tenemos otro patriarca, perdón, otro sacerdote, y otras de las mujeres, probablemente María, la hermana de Lázaro, otro personaje por allá, otra mujer. Y bueno, esta está acompañada por un relieve polícromo también. Ya luego les muestro una imagen más amplia de ella. Y la imagen central, que es la de Cristo. Los símbolos, por cierto, se siguen realizando. ¿Se acuerdan los signos del amor? Que voy a marcar acá. Y ahora se lo voy a mostrar despacio. Déjenme ver acá. Vean esas manos. ¿Qué encontramos por ahí? ¿No? ¿Sí, Janet? Podría ser el símbolo del amor. Sí, exactamente, el símbolo del amor, eso es lo que estamos observando ahí. Entonces, esos símbolos se mantienen, y si ustedes van a una iglesia cristiana católica donde hay imágenes, observen las imágenes de los santos, las imágenes de Cristo, de las vírgenes que pueden estar ahí, los santos, van a ver las manos. Aquí me hizo falta una, miren, es esta de acá, que está haciendo el mismo signo. Entonces, ese signo está bastante presente siempre en las imágenes. Y bueno, ahí tenemos una vista mayor. Acuérdense que todo esto es policromado y no es solo pintar, no es todo un arte. Solo el hecho de encarnar, por ejemplo, acuérdense, el encarnado es cuando le damos el color de la piel. Pero vamos a ver otros más. Estos son de Luisa Roldán, la quien apodaban la Roldana. Vean que las imágenes son un poquito como más gruesas. Y tenemos amamantando al niño Jesús. Esto, fíjense que es de las cosas que son interesantes a este punto, porque no es, iconográficamente, no va a ser permitido mucho tiempo, o digamos con tanta libertad. María dando pecho, o sea, amamantando al niño Jesús, porque es una situación más humana, es más natural, más del diario vivir. Entonces, a María se le da una connotación que alrededor de ella es más espiritual. Entonces, esto donde le muestra amamantando le da una dimensión más humana de ella. Entonces, eso se va a buscar ir reduciéndolo a lo largo de los siglos que vienen después de esta época. Pero sí las hay. Vamos a encontrar por ahí en pintura. De hecho, hay algunas interesantes sobre esto. María mostrando un seno. Ahora, ¿qué más vemos acá? Este es el niño Jesús y aquí tenemos a Juan el Bautista. Eso es más claro. ¿Se acuerdan de aquel problema que teníamos con una obra de Da Vinci? Pero en este caso es más claro. ¿Por qué? Porque tiene un traje que es casi como una piel nada más. Es un poco más tosco. Y tiene un cordero y se lo está mostrando. El cordero, acuérdense que es un símbolo del martirio. Bueno, vamos a ver otra vez por acá. Este es igual Jesús niño con Juan el Bautista. Y ¿cómo dijimos que se llamaban estos niños con alas o estas cabezas de niños con alas? Sí, María José. Amores, dice. Amores. Correcto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No?
Bueno, bueno, y siempre el símbolo de martirio, que es el cordero. Ahí. Y aquí, aunque no se alcance a ver, bueno, este es un orbe. Acuérdense que no es que sabían que la Tierra era redonda, sino que el orbe es un símbolo del universo. Y a la par del orbe acá hay un dragón. Ese es un dragón, es un símbolo también pues de todo lo que tiene que ver pues con la visión apocalíptica también. Ahí está. Entonces eso es de Luisa Roldán. Luisa Roldán también, otro tema, ¿ven? Mostrando el seno. Les decía, esto es raro. De hecho les digo, miren, ¿recuerdan ustedes haber visto una imagen como esta en una iglesia? Quienes son católicos, han entrado seguramente a varias, y les aseguro que no, porque el tema se fue eliminando poco a poco de las iglesias, porque se consideró que mostraba una dimensión más humana de María, y la dimensión que estaban preponderando de ella era la dimensión espiritual. Pero pues ahí está. En muchos casos a estas imágenes se le llama la Virgen de la Leche. Dígame, Diana. Fíjese que la única imagen de la Virgen que he visto que tiene en brazos al niño, pero no lo estamos amamantando, es la de María Auxiliadora. Uh-huh. Sí, creo que hay algunas otras más, ¿verdad? Pero sí, creo que es la más conocida. La del Carmen, ya me acuerdo, es la otra. La advocación Ah, que... sí, es cierto. Ajá. Pero así amamantando, ¿verdad que no? No, usualmente no se suelen ver. Uh-huh. Es porque, pues, en esta etapa, que es la de la contrarreforma, esos temas en los que se mostraba María más humana se fueron eliminando. Y vos te dices, bueno, pues este es lo más natural, está amamantando. Y luego van a haber algunas que se sale de esto, y probablemente mañana la vamos a ver, y dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Pero es que también esas se fueron eliminando poco a poco. Y si algunas se conservan es porque tienen que ver con la concepción, ¿cómo se llama? Iconológica, no, perdón, iconológica, es agiográfica. Agiográfica significa que es la biografía de los santos, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con la iconografía asociada a una vocación en particular. En este caso sería, les decía, la Virgen de la Leche, así se llama. Pero hay otras más con otros santos en los que María también aparece con el seno descubierto y está enfrente de un santo. Y hay otra en la que está en la advocación de María del Carmen, o sea, María del Monte Carmelo, o sea, ¿cómo le llama? Sí, la Virgen del Carmen le llama, la Virgen del Carmen. Ah, que dije María del Carmen, ¿verdad? No, María del Carmen es nombre. Virgen del Carmen. Aparece en las pinturas más que todo, y aparece con el seno descubierto y se lo está apretando y está dejando caer gotas de leche sobre las ánimas que están en el purgatorio. Entonces, eso es parte también de algunas ideas que se decían de ella, especialmente en el barroco, pero que con el tiempo no fueron, ¿cómo se dice? No fueron fomentadas dentro de las devociones, sino que fueron quedando pues, un poco relegadas y se perdieron. Pero sí hay más de algún ejemplo por ahí. Bueno, avanzamos. Martínez Montañez, Juan Martínez Montañez es otro escultor. Aquí tenemos la Inmaculada. A esta le llaman cieguecita porque Martínez Montañez la hizo con los ojos semiabiertos, o sea, parece como si está cerrado, entonces parece que está ciega, pero nada que ver con eso. Parte del estilo de estas imágenes, como esta que vemos acá, ese por cierto es en madera, esto que ven acá es madera, esa tela, y vean cómo se hace lo del el dorado, el estofado para la decoración. Les decía que se pone como parte de la iconografía estos querubines o serafines, acuérdense que da igual como le digamos porque todos se ven iguales, en la base. Si vamos a la Edad Media, el término utilizado cuando están abajo es trono, pero pues en esta época, en el barroco, les decimos querubines o serafines, porque pues así es como se les nombró. Tenemos a Santo Domingo de Guzmán en acción de penitencia, acá, con el dorso desnudo,
haciendo reflexión con un crucifijo. Vean el músculo, el movimiento, todo como muy natural. Y la tela, esta también es hecha en madera. Y luego policromada. Esta igual es San Bruno. Y lo mismo. Esto es madera, aunque pareciera como si fuese tela, pero es madera. Y lo mismo haciendo reflexión a través de un crucifijo. ¿Qué más tenemos por acá? De Alonso Cano. Alonso Cano es uno de los que promueven bastante la idea de las vírgenes inmaculadas. Inmaculado significa sin mancha, se lo voy a escribir por ahí también. Inmaculadas. Es sin mancha. Eso significa inmaculada. ¿Cuál mancha? Pues la mancha del pecado original. A eso es a lo que se refiere. Entonces, en estas advocaciones vamos a encontrar una iconografía que varía. Sin embargo, hay cosas que son más comunes. Es, por ejemplo, que tiene el rostro muy joven. Eso es común. ¿Ven? Se ven como jovencitas, como adolescentes. Algunas de hecho le dicen la Virgen Niña, le dicen porque parece más una niña, pero más bien la representación es como un adolescente. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a María cuando concibió. La concibió sin pecado original, dicen, o sea, sin máculas, sin mancha de pecado. Entonces, en algunas de estas se alcanza a ver, dependiendo del escultor, se alcanza a ver un poquito el volumen en la zona del vientre. En estas no, porque esta pues tiene el trabajo de telas, que se fijan es muy abundante. Eso es un signo de pues, que la imagen es barroca. Y luego el trabajo del policromado, que va por el dorado, el estofado y el encarnado. En este caso, pues igual, las imágenes de los niños con alas, los amores en la parte inferior. Pero acuérdense, ya en este contexto les decimos querubines o serafines. Hay una variante más acá, que esta tiene una media luna. Yo he escuchado quienes no son católicos por ahí que dicen es que son cuernos, que son los cuernos del diablo, dicen todavía, así como agregándole más dramatismo a lo que dicen. No, esta es una media luna. Es la media luna creciente, que es símbolo de quiénes. ¿Sí, Katie? Los musulmanes. Correcto, de los musulmanes. ¿Y qué está haciendo abajo de los pies de María? Pues que el texto bíblico en Apocalipsis dice, aquí vi una mujer con la luna bajo sus pies. Entonces la luna bajo sus pies. Originalmente la luna estaba volteada hacia abajo, porque la luz viene de arriba hacia abajo y iluminaba la parte de arriba de la luna. Por eso se veía con puntas hacia abajo. Pero después que expulsaron a los musulmanes de España, le ganaron batallas allá en las guerras que tuvieron con ellos y frenaron el avance que tenían en la región de Bizancio en su momento, pues entonces dijeron, no, nosotros le ganamos a los musulmanes y pusieron el símbolo de ellos abajo de la Virgen. ¿Qué lo sustenta? El texto bíblico que dice una mujer con la luna bajo sus pies. Pero pues ahí va el mensaje para los musulmanes que fueron vencidos. Bien, ahí tenemos entonces las Inmaculadas. El término, por cierto, esa es concepción, Inmaculada Concepción de María, así le llaman. Dentro de, creo que menos de un mes, va a ser las fiestas de esta vocación mariana, son a inicios de diciembre. En Nicaragua, pues, es toda una fiesta en aquella región. ¿Qué más imágenes? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos. Cristos crucificados, imágenes de San José, imágenes de María en diversas advocaciones. La media luna abajo, como les mencionaba. Y pues otras imágenes. Un Nazareno. Un Juan no don Juan, sino Juan el evangelista, el discípulo amado. Se aparece en las procesiones atrás que van siguiendo el Nazareno. Pero recuérdense, esa es de la escuela, les decía, andaluza, y en la escuela andaluza todo se idealiza. Voy a acelerar un poquito acá porque necesitamos ver esta para que puedan comparar.
la escuela castellana. Esta es en Castilla, la región de Valladolid, perdón, Madrid, por ejemplo. Y pues acá es lo contrario de lo que acabamos de ver. Las imágenes son más dramáticas, muestran dolor, muestran crueldad también, sangre. O sea, la sangre se ve ya no solamente una gotita, sino chorros de sangre que salen. Hay un dinamismo mayor y por lo tanto un dramatismo también mayor. Los personajes malvados se caricaturizan, o sea, se deforman de manera que parezcan feos. Es un otro término que no se utiliza, no hablamos de arte como tal, pero que es parte de las categorías estéticas, ¿verdad? Así es que, y bueno, rostros con fuerte expresividad. Vamos a ir a las imágenes. Aquí tenemos un grupo de escultores, igual que en la andaluza, que fueron los encargados de generar muchas imágenes sobre esto. Gregorio Fernández, por ejemplo, tiene este Cristo yacente o Cristo sepultado, como le llaman, aunque la advocación es más cercana al Cristo yacente. Y entonces vemos un cuerpo, vean la herida abierta, mucha sangre que ha salido de la herida en la mano, de la herida en los pies, moretones, el cuerpo prácticamente desnudo, apenas cubierta la zona genital con ese pedazo del manto, de la mortaja, y colocado sobre una almohada, o sea, prácticamente colocado en el sepulcro. Visto desde otra posición, vean, realmente parece una persona muerta. No es como la idealización de la que veíamos de la andaluza. En la andaluza, les repito, se idealiza, no se ve mostrando dolor o mostrando así tanto dramatismo. No sé si se capta ahí la diferencia. Andaluza, castellano, dos cosas diferentes, aunque estén hablando del mismo tema. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, más o menos dice María José. Okay. Bueno, vamos a ver. Vean este. Este es de Francisco Salcillo. Esta es una escultura de bastidor. Se llama Paso de la Caída. Bueno, ¿qué está sucediendo acá? Bueno, esta es una peluca, es un postizo, acuérdense, si usa peluca, postizo. Si usa una corona como esta, postizo. Los ojos son postizos, también son colocados por la parte de adentro. Vean, pero vean el naturalismo y ese dramatismo. Ustedes lo ven en la calle que lo están golpeando y les aseguro que dependiendo de la motivación también con la que lo están viendo, es probable que sí sientan lo que transmite. Estas manos ya les voy a mostrar luego el paso completo. Este se llama paso, así dice, paso la caída, porque eso lo vamos a ver mañana, los pasos procesionales. Pero de momento, pues, se denomina la caída a ese Cristo que cae y tiene por ahí, pues, lo de la cruz. En el pelo, es pelo real, colocado en una peluca. Este es el mismo Cristo, solo que en otra ocasión le han cambiado la ropa, le han cambiado la corona, pero es el mismo. Vean que se ve más natural, pero hay mucha más sangre. Y el rostro así como ¿qué sería? Adolorido, es un tanto en shock por lo que está sucediendo. Otra vista más de cerca. Ya, los ojos, les repito, son de vidrio, van colocados en la parte de adentro. Entonces, la idea de estas imágenes en la escuela castellana es que se vea dolor, que la gente sienta un poco de empatía, ¿verdad? Por lo que está observando. Estas son imágenes de vírgenes dolorosas. Si en la escuela andaluza uno de los temas es ¿cómo se llama? La Inmaculada Concepción de María, en la escuela castellana, la advocación mariana que más se repite es la de las dolorosas, o las llamadas vírgenes de la soledad también, que es la misma. Esta representa el momento, pues, de María de luto o llorando, pues, porque Cristo ha muerto y lo llevan al sepulcro. En este caso, pues ahí vean, llorando y está observando los 3 clavos.
Esta otra tiene las manos juntas, pero pues con una expresión de dolor, de pena, observando hacia el suelo. Otras más. Vean los postizos, las pestañas, las lágrimas, que son postizos también. Bueno, acá otra más, y bueno, el postizo de la corona. Vean la mano. Ven el signo. Entonces, esos signos son, se mantienen y a la fecha se siguen haciendo todavía. Ese de Fernando Ortiz, la Virgen de los Dolores, se llama, esto es en Málaga. Vean, la Virgen de los Dolores es la misma Dolorosa, es la misma Virgen de la Soledad, o sea, iconográficamente se ven muy similares. En este caso se agrega un símbolo que no habíamos visto en las anteriores. Es un corazón en el centro del pecho y una daga que lo atraviesa. En algunos casos es una espada, una pequeña espada acá. ¿Qué sucede? Bueno, ese es uno de los que se llaman dolores, parte de los dolores de la Virgen, los dolores de María, o las angustias le llaman también, son 7 en total, las angustias. Entonces, la primera es cuando llevan a Jesús, niño, a presentarlo al templo. Y entonces está un anciano, el sabio Simeón, y él recibe al niño y dice, bueno, ya puedo morir en paz porque he visto al Salvador del mundo. Y pues ahí admira al niño y luego a María le dice que a ti le dice, una espada atravesará tu corazón. Le da una profecía. Lo que le está diciendo es que ella va a sentir un dolor profundo por lo que va a venir luego, que es la muerte de Jesús. Entonces, iconográficamente, eso se simboliza de esta forma. Una daga o un cuchillo con un mango así como muy estético atravesando un corazón. Hay algunas de estas imágenes que tienen 7 dagas. Y dice, bueno, pero él dijo solo una daga. ¿Por qué tiene 7? Porque resulta que dentro de la tradición cristiana católica se habla de 7 dolores de María o de 7 angustias. Entre esas están cuando se pierde en el templo, cuando se pierde, más bien, y lo encuentra en el templo. También cuando, quiero ver, cuando muere, está crucificado, cuando lo bajan, cuando lo colocan sobre su regazo, que es el Cristo muerto, el que se llama, le decimos la piedad, ese es otro de los dolores, cuando lo sepultan. Entonces, esos son dolores o angustias de María. Eso así se llama el grupo de imágenes, y pues a veces por eso tiene un corazón con 7. Todo eso deben de manejarlo ustedes bien. Y acuérdense que esta imagen es de bastidor. ¿Por qué? Porque la vemos vestida. Seguro dentro de esto solamente tenemos un dorso, unos bastidores, es decir, unos palos acá en la parte inferior, unas maderas, más bien, unos palos no, unas maderas acá en la parte inferior y los brazos articulados para que se muevan. Aquí tenemos con otro atavío, tiene un resplandor, les decía que así se llama eso, y ahí podemos ver con más claridad la daga. Bueno, esto como manera de resumen, lo vamos a recordar el día de mañana y nos vamos a quedar de momento por acá, porque hoy ha sido bastante información. No sé si hay alguna pregunta.